¿Quién es el hombre que controla uno de los imperios criminales más poderosos del mundo y nadie ha visto en años? Su nombre infunde miedo, pero su rostro casi no existe en registros públicos. Lo llaman el Mencho, y dirige el cártel Jalisco Nueva Generación desde las sombras, como un fantasma con poder absoluto. Mientras los grandes capos buscaban fama y corrían ante las cámaras, el Mencho hizo lo contrario. Desapareció. Desde principios del año 2000, dejó de mostrarse públicamente. Desde entonces no ha habido entrevistas, fotos nuevas ni rastros digitales. Y sin embargo, bajo su liderazgo, el CJNG se convirtió en una máquina de guerra que controla rutas, domina regiones y desafía abiertamente a gobiernos enteros. Este no es un narco común, es un estratega silencioso. En lugar de construir su leyenda con excesos, la cultivó con miedo y misterio. En lugar de redes sociales, usó túneles. En vez de fiestas, organizó masacres quirúrgicas. Pero ¿por qué alguien con tanto poder optaría por desaparecer? Algunos dicen que su desaparición fue una estrategia para sobrevivir. Otros que se transformó en una figura casi mitológica para consolidar un culto interno dentro del cártel. Pero lo que es seguro es que su silencio fue más ensordecedor que cualquier grito. Bajo ese silencio, el CJNG se multiplicó como una hidra. Cada vez que le cortan una cabeza, dos más aparecen. El Mencho es una anomalía. Mientras otros capos caían, él permanecía inalcanzable. Se dice que ni siquiera confía en los teléfonos celulares. Su círculo cercano es mínimo. Las órdenes se transmiten por mensajeros, y sus movimientos son tan impredecibles que ni sus propios aliados conocen su paradero exacto. Hoy, el Mencho es considerado el enemigo público número 1 por la DEA. ¿Cómo pasó de ser un campesino en Michoacán a controlar laboratorios, rutas internacionales y un ejército criminal? Su ascenso meteórico reescribió las reglas del crimen organizado. Lo que empezó como una reacción a un vacío de poder en 2010 se transformó en una maquinaria internacional de narcotráfico y terror. La historia del cártel Jalisco Nueva Generación es más que un relato de violencia. Es un manual de poder encubierto, y su creador, el Mencho, lo escribió desde las sombras. Pero todo comenzó con un evento que cambió las reglas del juego. Y eso te lo contaré en la siguiente parte. En 2010, el crimen organizado en México vivió una sacudida que nadie preveía. Nacho Coronel, una de las figuras clave del cártel de Sinaloa y amo del negocio de la metanfetamina, fue abatido en un operativo militar. Con su muerte, se abrió un abismo de poder en el occidente del país. Ese vacío fue el caldo de cultivo perfecto para algo más peligroso. De esas cenizas nacería el cártel Jalisco Nueva Generación. Y al frente de ese nuevo orden no estaba una figura conocida, sino algo que hasta entonces pasaba desapercibido. Nemesio Oseguera Cervantes, un ex policía rural, ex reo en Estados Unidos y cultivador de aguacates en Michoacán. Pero lo que parecía un pasado sin importancia escondía algo mucho más inquietante: experiencia militar, contactos en ambos lados de la frontera y una inteligencia táctica fuera del común. El Mencho no llegó al poder por accidente. Mientras todos se concentraban en los grandes nombres del narco, él vivía sobre el silencio. Primero tomó el control de lo que quedaba del cártel del dinero, luego lo dividió. Creó a los Torcidos, un grupo que fue clave en eliminar a los rivales internos y cuidar a quienes dudaban de su misión. En poco tiempo, el mapa criminal de Jalisco cambió por completo. Pero su golpe maestro llegó con la creación de los Matacetas. Usando una narrativa de justicia, el Mencho presentó a su grupo como supuestos defensores del pueblo, que venían a eliminar a los Zetas, una de las organizaciones más sanguinarias de la época. En Cancún dejaron un mensaje brutal: 3 cuerpos torturados con una advertencia directa: vamos por ustedes, por un México más limpio. El mensaje estaba claro: esto no era solo venganza, era propaganda. La población, harta de secuestros y extorsiones, comenzó a verlos como un mal menor. Pero esa era la trampa. Mientras eliminaban a los Zetas con una violencia extrema, consolidaban su poder. Y lo hacían a plena vista, con el respaldo silencioso de comunidades aterrorizadas. En 2011, el cártel Jalisco Nueva Generación fue fundado oficialmente. Ya no eran una célula, eran una organización. Una que no buscaba alianzas sino dominio total. Su centro de operaciones, Jalisco, su ambición, el mundo. Y mientras el CJNG crecía en poder, influencia y brutalidad, el Mencho daba un paso más hacia su desaparición pública. Había cumplido la primera fase: crear una hidra imposible de controlar. Lo que vendría después sería aún más perturbador.
Cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación fue oficialmente fundado en 2011, no tardó en dejar claro que no venía a negociar. Su mensaje era simple y aterrador: o te unes o desapareces. En menos de 5 años pasó de ser un grupo regional a convertirse en una fuerza criminal con presencia en más de 20 estados de México. Pero su expansión no fue silenciosa, fue una declaración de guerra abierta al país entero. El 20 de septiembre de 2011, México despertó con una imagen dantesca: 35 cuerpos torturados abandonados en plena vía pública en Veracruz. Junto a ellos, una manta firmada por el CJNG advertía que así terminarían todos los Zetas. Esa escena fue el inicio de una campaña de terror quirúrgica. El Mencho entendió que para conquistar, primero debía sembrar el miedo. El cártel utilizó una fórmula tan efectiva como despiadada: tomar control de territorios estratégicos, eliminar a sus rivales con violencia extrema y corromper a autoridades locales para blindar sus operaciones. Tlajomulco, en Jalisco, se convirtió en su bastión. Desde ahí el CJNG orquestaba ataques coordinados, controlaba rutas y convertía ciudades enteras en campos de batalla. Pero el momento que lo cambió todo fue el 1 de mayo de 2015. En una operación llamada Jalisco, el gobierno intentó desmantelar al cártel, y el CJNG respondió como si fuera un ejército. Derribaron un helicóptero militar con un lanzacohetes, mataron a varios soldados y bloquearon más de 30 puntos estratégicos en Guadalajara y otras ciudades. En cuestión de horas paralizaron un estado entero. Ese día quedó claro que esto no era solo narcotráfico, era insurgencia. El CJNG había cruzado la línea. Ya no solo traficaban drogas, tomaban regiones, desafiaban directamente al Estado y lo hacían con armamento, logística y tácticas dignas de un ejército entrenado. Mientras los cárteles tradicionales colapsaban por dentro, el imperio del Mencho crecía con una estructura celular, pequeñas unidades autónomas, capaces de operar sin depender del centro, imposibles de rastrear en conjunto. Esa descentralización fue clave para su expansión imparable. El CJNG ya no era solo un problema de seguridad pública, era una amenaza nacional. Y mientras más territorio ganaban, más silencioso se volvía su líder. El Mencho había demostrado que no necesitaba aparecer para ejercer control absoluto. El país estaba viendo las consecuencias de su estrategia, pero lo peor aún no había llegado. Mientras las balas ocupaban los titulares, el verdadero poder del CJNG se expandía en silencio. No solo crecían en territorio, crecían en ingresos, en logística y en operaciones internacionales. El Cártel Jalisco Nueva Generación se convirtió en una corporación criminal transnacional que movía drogas, lavaba dinero, financiaba armas y compraba lealtades. El Mencho ya no solo dirigía un cártel, dirigía una economía paralela. Los números no mienten. Se estima que el CJNG genera entre 20 y 30 mil millones de dólares anuales. Eso es más que las ganancias de empresas como Netflix. Con ese dinero, no solo se fortalecen, infiltran gobiernos, compran jueces, alcaldes y policías, pero también invierten. Restaurantes, bienes raíces, gasolineras, constructoras, empresas turísticas. Lo que parece legítimo muchas veces está manchado de sangre. El uso de criptomonedas se volvió clave. Plataformas fintech, transferencias internacionales, cuentas en paraísos fiscales. Todo parte de una red de lavado de dinero que ha burlado a las autoridades más preparadas del mundo. Y mientras tanto, el CJNG se posiciona como el mayor productor de metanfetaminas de México y un actor dominante en el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. El Mencho entendió algo que muchos narcos antes no supieron. El futuro no está solo en la violencia, sino en la diversificación. El CJNG no solo trafica drogas, controla el negocio del aguacate, el llamado oro verde en Michoacán. Extorsiona minas de hierro, manipula el robo de combustible y ha comenzado a meterse en el tráfico de armas y personas. Su modelo es claro: controlar territorios económicos completos, no solo las rutas de droga. Donde el CJNG entra, crea dependencia. Jóvenes sin opciones son reclutados, comercios son protegidos, y los gobiernos locales simplemente se adaptan. Este imperio financiero no solo le da poder, le da permanencia. Por cada golpe que recibe, el cártel se regenera. Por cada cuenta congelada, surgen 3 nuevas. Y mientras las autoridades tratan de descifrar su estructura, el Mencho sigue operando desde la invisibilidad total. Su rostro no aparece, pero sus negocios están por todas partes. Y aunque muchos lo buscan, aún no entienden lo más peligroso. El CJNG ya no depende de un solo hombre. El sistema que el Mencho creó puede sobrevivir sin él. Pero ¿quién tomará el control si él desaparece y el Mencho eligió desaparecer? No fue cobardía, fue estrategia. Mientras otros capos caían por exhibicionismo y exceso, él se borró del mapa. No dejó fotos, no dejó huellas digitales.
Ni siquiera sus aliados saben con certeza dónde está. Pero su control sigue intacto. Si te interesan estos relatos sobre el poder oculto, el crimen organizado y los secretos que no salen en las noticias, no te vayas sin ver el video anterior del canal. Te va a dejar pensando. Y si aún no te has suscrito, este es el momento. Así no te pierdes ninguno de los próximos documentales que ya estamos preparando. Un abrazo y nos vemos en el siguiente video donde te revelamos lo que muchos ocultan.